¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren muy bien. Les comento que la finalidad de este video, pues obviamente que es grabar nuestra cápsula correspondiente a la semana 5. La finalidad de este video, lo reitero, es pues, grabar nuestra videocápsula correspondiente a la semana número 5. Les informo de una vez que esta semana vamos a trabajar nada más con una actividad. La única actividad que van a trabajar para esta semana, estimados estudiantes, pues es un foro de discusión. Esa es la única actividad que van a trabajar para esta semana. Lo vuelvo a comentar, un foro de discusión. Les hago la observación que para pues, trabajar correctamente un foro de discusión, debemos contestar primeramente la pregunta planteada. Además de responder correctamente la pregunta planteada, deberemos retroalimentar la participación de por lo menos 2 de nuestros compañeros. Les comento esto porque he registrado calificaciones bajas y les voy a decir por qué. Porque a lo mejor no estamos siguiendo las indicaciones que les damos, entonces debemos tener cuidado, ¿vale? Lo voy a comentar una vez más. ¿Cuáles son las reglas que debemos tomar en cuenta para participar en este foro de discusión? La primera regla es que debemos responder a la pregunta planteada. Además de responder a la pregunta planteada, deberemos, estimados estudiantes, retroalimentar la participación de por lo menos 2 de nuestros compañeros. Les voy a explicar esto, pero ahora con calificación. Si nosotros respondemos correctamente a la pregunta planteada, pero no retroalimentamos a nadie, nuestra calificación será de 6. Si contesto correctamente a la pregunta planteada y además de ello retroalimento la participación de por lo menos 2 de mis compañeros, mi calificación será de 8. Y ahora, bueno, pues les comento que si sigo cabalmente las instrucciones que les estamos dando, es decir, si tomo en cuenta, estimados estudiantes, que debo contestar la pregunta correctamente y además debo de retroalimentar la participación de 2 de mis compañeros, entonces mi calificación ahora sí será de 10. Pero bueno, vamos a precisar cuál es la pregunta planteada, ¿sale? Vamos a partir desde ahí para platicar de los temas correspondientes de esta semana. Bueno, les comento que la pregunta a la cual deberán responder es la siguiente. ¿En qué casos el patrón está obligado a pagar la prima de antigüedad? Fundamenta tu respuesta en la Ley Federal del Trabajo. Lo vuelvo a comentar, la pregunta que deberán contestar es la siguiente. ¿En qué casos el patrón está obligado a pagar la prima de antigüedad? Fundamenta tu respuesta en la Ley Federal del Trabajo. Bueno, si ustedes lo recuerdan, ya en alguna clase platicamos un poquito de lo que es la prima de antigüedad. Para empezar, recuerden que la prima de antigüedad es una condición general de trabajo, es una prestación a la cual tenemos derecho los trabajadores, ¿no? Pero bueno, les comento que la prima de antigüedad básicamente consiste en el pago, ¿sale? O en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. Entonces recuérdenlo, la prima de antigüedad, ¿en qué consiste? En el pago equivalente a 12 años de servicio, a 12 días, perdón, por cada año de servicio. A ver, lo comentamos una vez más. La prima de antigüedad, ¿en qué consiste? En el pago de 12 días por cada año de servicios. Además de esto, les hago la observación que para determinar el pago de la prima de antigüedad habrá que analizar lo que señala el artículo 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo. Lo vamos a comentar una vez más. Les decía que para poder determinar el pago de la prima de antigüedad es muy importante, estimados estudiantes, tomar en cuenta las hipótesis que establecen tanto el artículo 485 así como el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué establecen esos preceptos legales? Bueno, primeramente se establece que el salario para fijar el pago. Esa es la primera regla que debe tomar en cuenta para hacer el pago. Nunca deberá ser inferior al mínimo. Además, hay otra regla muy importante, y esa regla es el tope que establece la propia Ley Federal del Trabajo. Ese tope establece que para el pago de la prima de antigüedad solo se podrán tomar 2 salarios mínimos.
Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta primeramente para el pago de la prima de antigüedad? Uno, que se debe pagar por lo menos un salario mínimo. Eso es lo mínimo, valga la redundancia, que se puede pagar. Y dos, que para pagarse la prima de antigüedad, lo máximo serán 2 salarios mínimos. Pero bueno, si no hay duda con respecto a lo que estoy comentando, es importante darle continuidad a este tema y les comento que pues la prima de antigüedad se va a pagar solo en 3 supuestos o 3 casos o 3 hipótesis, como ustedes quieran comentar. Les vuelvo a hacer la observación que la prima de antigüedad solo se va a pagar en 3 hipótesis o 3 supuestos. La primera hipótesis es un despido injustificado, ¿sale? Si hay despido injustificado como prestación, vamos a reclamar obviamente el pago de la prima de antigüedad. Recuerden que todavía seguimos hablando de las hipótesis o de los supuestos en los cuales se tendrá que pagar la prima de antigüedad. Ya les dije el primer supuesto, si existe el despido injustificado. Si existe el despido injustificado, nosotros vamos a reclamar como una pretensión, vamos a reclamar como una prestación el pago de la prima de antigüedad. Además del despido injustificado, otro supuesto o bien otra hipótesis que podemos encontrar para reclamar la prima de antigüedad, estimados alumnos, es tratándose de una rescisión de contrato. Tratándose de una rescisión de contrato imputable al patrón, en ese orden de ideas también pudiéramos nosotros reclamar el pago de una prima de antigüedad. ¿Sale? Recuerden que una rescisión de contrato se refiere a la terminación anticipada del propio contrato por incumplimiento de alguna de las partes. En este caso, ¿qué estamos manifestando? Que la culpa, que la responsabilidad de la rescisión o de terminar anticipadamente con este contrato es del patrón, obviamente, y por lo tanto tenemos derecho a que nos pague una prima de antigüedad. Y bueno, nos vamos, estimados estudiantes, ¿sale? Nos vamos ahora, lo vuelvo a repetir, a lo que es el tercer y último supuesto. El tercer y último supuesto para que nos paguen la prima de antigüedad es por haber laborado 15 años en la misma empresa y renunciar. Fíjense, el último supuesto para que nos paguen prima de antigüedad es que hayamos laborado en la empresa o para un solo patrón por 15 años o más y que además renunciemos. Ese es el último supuesto para que nos paguen la prima de antigüedad. Entonces lo vamos a retomar rápidamente. Recuerden que para pagar la prima de antigüedad se debe tomar en cuenta primeramente que no debe ser inferior al salario mínimo y además no debe superar el tope que establece la Ley Federal del Trabajo, que son 2 salarios mínimos. Ahora, otra situación que manifestábamos es que existen 3 hipótesis para que se pague la prima de antigüedad. La primera hipótesis, estimados estudiantes que van a ver esta videocápsula, es que exista despido injustificado. Además de despido injustificado, hay otra hipótesis, y esa hipótesis es la rescisión de la relación de trabajo imputable, obviamente, al patrón. La última hipótesis es que un trabajador haya trabajado en la empresa, haya trabajado para el patrón por un lapso de 15 años, que además renuncie. ¿Sale? En este orden de ideas, podemos decir que la finalidad de la prima de antigüedad, no sé si lo comenté en clase pasada, pero bueno, se los comento ahora. La finalidad de la prima de antigüedad es la estabilidad en el empleo. Así de fácil. Esa es la finalidad de la prima de antigüedad. No se les olvide, la estabilidad en los empleos. Para que piense 2 veces, obviamente, el patrón en despedir a los trabajadores y para que el patrón también, pues, se mantenga por bastante tiempo laborando en una empresa. Pero bueno, si no hay alguna situación que hay que comentar, obviamente no, porque pues esta clase nada más estoy conectado yo. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora un poquito de los temas correspondientes esta semana. El primer tema del cual debemos hablar, estimados alumnos de la carrera de Derecho y la carrera de Administración, es en cuanto a los riesgos de trabajo, ¿vale? Los riesgos de trabajo, bueno, pues antes que nada, les comento que tienen su fundamento legal en el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo y en el artículo 41 de la Ley del Seguro Social. Lo comento una vez más, vamos a hablar ahora de lo que son los riesgos de trabajo. Les decía que los riesgos de trabajo, primero que nada, tienen su fundamento legal, tanto en el artículo 473
de la Ley Federal del Trabajo, así como en la Ley del Seguro Social. Esos preceptos legales nos establecen que los riesgos de trabajo se pueden presentar de dos maneras. ¿Cuáles son las dos maneras que se pueden presentar los riesgos de trabajo? Uno, ¿sale? Se llama accidente, y dos, se llaman enfermedades. Entonces recuérdenlo, los riesgos de trabajo se pueden presentar de dos maneras. ¿Cuáles son esas dos maneras? Uno, accidente, y dos, se llama enfermedad, estimados estudiantes. Ahora, ustedes van a preguntarse seguramente, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un accidente y una enfermedad? Es muy fácil determinar esa diferencia. El accidente, estimados estudiantes, ocurre de manera instantánea en el centro de trabajo, o bien de los traslados del centro de trabajo al hogar, o bien del hogar al centro de trabajo. Recuerden, el accidente se da de manera instantánea, en un solo momento. Les voy a dar un ejemplo. Hay un trabajador manipulando una sierra, se distrae y se corta un dedo, se corta la mano. Es un accidente. Y ha pasado, ¿eh? Otro ejemplo, hay una persona acomodando cajas pesadas y de repente se distrae y le cae una caja en el piso y lo machaca, se lo destroza. Ese es un ejemplo también de un accidente. Ocurre en un solo momento. O hay un trabajador, pues, que va conduciendo normalmente de su centro de trabajo a su casa y lamentablemente sufre un accidente de tránsito y muere. Ese es un ejemplo también de un riesgo de trabajo, porque el riesgo de trabajo ampara los accidentes que ocurran del traslado de la casa del trabajador al centro de trabajo y al revés, del centro de trabajo a la casa del trabajador. Pero bueno, eso es en cuanto a, obviamente, el accidente. Ahora, la enfermedad, ¿por qué se caracteriza? ¿Cuál es esa característica? Lo comento una vez más, que tiene la enfermedad. La enfermedad de trabajo tiene la característica de que va a ser paulatina. Esa es la característica, estimados alumnos, en la enfermedad. Recuerden, va a ser paulatina. ¿A qué nos referimos con esto? Que la enfermedad se va a presentar poco a poco. A eso nos referimos, lo vuelvo a comentar, estimados alumnos, con una enfermedad de trabajo. Se va a presentar de manera paulatina. Ahora, les hago la observación que con fundamento en el artículo 481 de la Ley Federal del Trabajo, podemos encontrar las siguientes enfermedades de trabajo. Podemos encontrar, por ejemplo, la faringitis, la laringitis, la rinitis, las cataratas. Podemos encontrar también el cáncer, el paludismo, la conjuntivitis, callosidades, asma, dermatitis, entre otras. Les vuelvo a comentar, les decía que de conformidad o con fundamento en el artículo 481 de la Ley Federal del Trabajo, podemos encontrar las siguientes enfermedades. Puede ser la faringitis, puede ser la laringitis, la rinitis, puede ser también las cataratas, el cáncer, el paludismo, la conjuntivitis, callosidades, asma, dermatitis, entre otras enfermedades. Les voy a dar un ejemplo de una enfermedad. Hay trabajadores, estimados estudiantes, que constantemente en las fábricas inhalan gases tóxicos. Entonces, esos trabajadores, en el transcurso de 10, 20 años que están inhalando sus gases tóxicos, lamentablemente van a desarrollar cáncer de pulmones. Otro ejemplo, seguramente ubicarán una empresa que se llama Tupperware. Bueno, pues esa empresa llamada Tupperware le da a sus trabajadores que pueden desarrollar. Esos trabajadores, como manipulan cierto a lo largo de los años, van a desarrollar una enfermedad que se llama, pues obviamente, se llama, estimados estudiantes, arteritis, esa enfermedad, ¿sale? Pero bueno, les voy a dar otro ejemplo, el ejemplo del siglo XXI. Para nosotros como profesionistas, ¿cuál es la enfermedad que vamos a desarrollar nosotros como profesionistas? Estoy seguro que si estuvieran conectados conmigo, me dirían en este momento cuál es la enfermedad que vamos a desarrollar como profesionistas. Les comento, la enfermedad que vamos a desarrollar como profesionistas se llama estrés. Es la enfermedad, obviamente, del siglo XXI. Pero bueno, vamos a continuar y lo siguiente que debemos comentar son las consecuencias de los riesgos de trabajo. Esas consecuencias de los riesgos de trabajo las vamos a encontrar en el artículo 477
de la Ley Federal del Trabajo. Ese artículo 477, lo comento una vez más, de la Ley Federal del Trabajo, nos habla de las consecuencias que pueden producir los riesgos de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias que pueden producir los riesgos de trabajo? Primeramente encontramos la incapacidad temporal, ¿sale? Además de la incapacidad temporal, podemos encontrar otra consecuencia, como es el caso de la incapacidad permanente parcial. Además de la incapacidad permanente parcial, podemos encontrar la incapacidad permanente total. Y bueno, ya para finalizar, además de la incapacidad permanente total, podemos encontrar también, cuando no hay vuelta atrás, decía uno de mis maestros, y que es la muerte. ¿Sale? Recuérdenlo, ¿cuáles son? Pues obviamente las consecuencias que se desprenden de los riesgos del trabajo. Les decía que para tal efecto habrá que estudiar, habrá que analizar lo que señala el artículo 477 de la Ley Federal del Trabajo. Ese precepto legal nos dice que podemos encontrar como consecuencias de los riesgos de trabajo lo que es la incapacidad temporal, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total y por último la muerte. Vamos a precisar, estimados estudiantes, qué es la incapacidad temporal. Bueno, la incapacidad temporal, antes de que se olvide, antes de que sigamos adelante, tiene su fundamento legal en el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo. Ese precepto legal establece de manera puntual lo que es la incapacidad temporal. La incapacidad temporal, en términos de ese artículo, lo comentamos una vez más, artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo durante cierto tiempo. Lo comento una vez más, recuerden que estamos hablando de la incapacidad temporal, de igual manera les pido que recuerden, les pido que tomen en cuenta que esta incapacidad temporal tiene su fundamento en el artículo 478 de la Ley Federal del Trabajo. Les decía que ese precepto legal establece que la incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que posibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo durante cierto tiempo. Esa es la incapacidad temporal. Estimados estudiantes, les voy a dar un ejemplo. Hay una persona que se cae en el trabajo, se queda en el centro de trabajo y se fractura. ¿Sale? Esa es una incapacidad temporal. Esa persona que se ha fracturado el pie, se ha fracturado el tobillo, pues va a estar obviamente que incapacitada temporalmente para trabajar. Y bueno, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas tienen un derecho muy importante y ese derecho es a recibir pago íntegro mientras dure su incapacidad. ¿Sale? Les comento que la incapacidad temporal tiene cierta vigencia, ¿eh? La incapacidad temporal es hasta de un año. Si una persona que sufrió un accidente pasa un año y no se recupera, ya no es incapacidad temporal, ya es otra cosa. ¿Sale? Hay que tener cuidado. El plazo, según la propia Ley Federal del Trabajo y según la propia Ley del Seguro Social, para que una persona se recupere es de un año. Si no se recupera, pues ya es otra situación más complicada. Pero bueno, ¿a qué tiene derecho el trabajador que ha sufrido una incapacidad temporal? Tiene derecho a que se le pague íntegramente su salario base. A eso tiene derecho. Bueno, realmente tiene derecho a dos prestaciones: prestaciones en dinero y prestaciones en especie. ¿Cuáles son las prestaciones en dinero a que tiene derecho un trabajador que ha sufrido incapacidad temporal? Tiene derecho a que se le pague el salario íntegramente. Esa es la prestación en especie. Ahora, ¿qué prestación? Esa es la prestación en dinero, perdón. ¿Qué prestación en especie tiene derecho este trabajador? Tiene derecho a la rehabilitación, a hospitalización, a material quirúrgico, a atención médica, básicamente es a lo que tendrá derecho como prestación de especie este trabajador. Pero bueno, además de la incapacidad temporal, recuerden que podemos encontrar la incapacidad permanente parcial, ¿sale? ¿A qué se refiere esa incapacidad permanente parcial? Bueno, la incapacidad permanente parcial, estimados estudiantes, la vamos a entender como la disminución de las facultades o aptitudes en una persona para trabajar. Esa es la incapacidad permanente parcial. Se las voy a comentar una vez más. En términos de la Ley Federal del Trabajo,
les decía que la incapacidad permanente parcial es la disminución de facultades o aptitudes de una persona para trabajar. En este orden de ideas, bueno, pues les hago la observación, estimados estudiantes, que si bien es cierto, se disminuyen las capacidades para trabajar, todavía pueden seguir laborando los trabajadores. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense que, pues, la familia del servidor, por parte de mi papá, la gran mayoría son choferes de pipas de gas. Entonces yo tengo un primo que por allá del año 2005, 2006 sufrió un accidente. Él se subió a cargar gas a una casa que tenía una instalación eléctrica deficiente. Entonces se electrocutó mi primo y como se electrocutó estuvo en coma, o sea, casi muere, pero no murió afortunadamente, solo estuvo en coma, si no me equivoco, 2 o 3 meses. A lo que quiero llegar es que, como se electrocutó, mi primo le tuvieron que amputar unas partes de su cuerpo y le amputaron los dedos del pie, ¿sale? Entonces, fíjense que pues cuando pasó eso, a mí nunca, me cayó el 20, como decimos en México, ¿no? Yo no comprendía la gravedad de la situación, pero bueno, ahora que soy abogado y que pues estamos al frente de este tipo de materias, valoro y me doy cuenta de estas situaciones, ¿no? Les comento que mi primo es un ejemplo de una incapacidad permanente parcial, porque sus aptitudes han disminuido para siempre. Quieran o no, pues, él ya no va a trabajar de igual manera, porque ya no tiene ciertos dedos de los pies. Ahora les comento que algún día fuimos a un viaje, a unos balnearios, y yo lo vi corriendo como si nada, ¿sale? Ya que pues le da una curiosidad, ¿no? Viendo de cerquita me di cuenta que efectivamente no tiene unos dedos de los pies, y bueno, pues eso hasta el día de hoy pues lo recuerdo y lo doy como ejemplo, ¿no? Porque mi primo efectivamente disminuyeron sus capacidades para siempre, para trabajar, pero sigue trabajando. De hecho, fíjense que él tiene también prestaciones en dinero y en especie. ¿Cuál es la prestación en dinero que a él le dan? Le dan una pensión, prestación en dinero que a él le dan. Además de la prestación en dinero que es la pensión en su momento también, el patrón lo indemnizó. ¿Cómo se pagan las indemnizaciones? Se pagan de manera proporcional, de acuerdo a lo que establece la tabla de enfermedades y accidentes de la Ley Federal del Trabajo. Además de esas prestaciones en dinero, que lo vuelvo a comentar, fue una indemnización y el pago de pensión también tiene prestaciones en especie. ¿Cuál es la prestación en especie? Básicamente la atención médica. Ya saben, los tiene atención a la hospitalización, tiene además atención en cuanto a material quirúrgico en su momento, incluso pues tuvo una rehabilitación. Pero bueno, además de la incapacidad permanente parcial, podemos encontrar la incapacidad permanente total, que sería la tercera consecuencia de un riesgo de trabajo. Les comento que la incapacidad permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes de una persona que la va a imposibilitar para desempeñar cualquier trabajo el resto de su vida. Eso es una incapacidad permanente total, y lo voy a comentar una vez más. Les decía que la incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. En este orden de ideas, estimados alumnos, bueno, pues les comento que cuando una persona lamentablemente sufre una incapacidad permanente total, ya no va a poder trabajar, ya no va a poder trabajar por el resto de su vida. Les voy a dar un ejemplo. Un día tuvimos un asunto de un señor que trabajaba en Barcel. No sé si han visto cómo descargan la mercancía, los señores que trabajan ahí en Barcel. Estacionan la camioneta y bajan la mercancía. Entonces, ese día, lamentablemente, una persona a exceso de velocidad, yo creo que iba hasta alcoholizado, pues no vio a esta persona. Y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Entonces, esta persona que les comento, el trabajador de Barcel, quedó prensado entre la camioneta de Barcel y el automóvil, ¿vale? A raíz de ese accidente, pues obviamente para salvarle la vida a esta persona, a ese trabajador, tuvieron que amputarle las dos piernas, ¿sale? Le cortaron las dos piernas. Y bueno, pues les comento que en ese asunto decían los médicos del IMSS que no era una incapacidad permanente total. Por supuesto que es una incapacidad permanente total, es clara la ley,
ya no va a poder trabajar para el resto de su vida esta persona, o al menos ya no va a trabajar de la manera en que lo podía hacer, ¿no? Pero bueno, estimados estudiantes, vamos a precisar a qué es lo que tiene derecho una persona que ha sufrido una incapacidad permanente total. La persona que ha sufrido una incapacidad permanente total tiene derecho primeramente a prestaciones en dinero. ¿Cuáles son las prestaciones en dinero? Tiene derecho a una pensión vitalicia, de acuerdo a lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Son porcentajes, compañeros, compañeras, que establece la Ley Federal del Trabajo para el pago de pensiones. Además, también ese seguro de riesgo de trabajo le da el derecho, como una prestación económica o prestación en dinero, a un pago de ayuda asistencial. Ese pago de ayuda asistencial es para la cónyuge concubina y además para los dependientes económicos. Pero bueno, además de esa prestación en dinero, hay otra prestación en dinero que señala la Ley Federal del Trabajo y que equivale al pago de 1,095 días de salario. Lo comento una vez más, además de la pensión, otra prestación en dinero que tiene derecho el trabajador que sufre incapacidad permanente total, decía que equivale al pago de 1,095 días de salario como indemnización. Ese pago de 1,095 días de salario como indemnización equivale pues a unos 3 años de trabajo. Pero bueno, vamos a continuar. Otra situación que debo comentarle es que los derechohabientes que hayan sufrido como consecuencia de un riesgo de trabajo, incapacidad permanente total, también tienen derecho a recibir prestaciones en especie. ¿Cuáles son las prestaciones en especie a que tienen derecho? Bueno, pues tienen derecho, obviamente, a atención médica, ya sea preventiva o curativa, atención en cuanto a material curativo, sale atención a material quirúrgico, e incluso, estimados estudiantes, tienen derecho a recibir consultas, ¿no? Esas son las prestaciones en especie. Pero bueno, nos vamos al último aspecto. Les decía que la última consecuencia de un riesgo de trabajo, pues obviamente es la muerte. Decía uno de mis maestros, cuando ya no hay vuelta atrás, y tiene razón, ¿no? Y obviamente que cuando una persona muere, pues se acaba para él todo, ¿no? Para él obviamente que no hay prestaciones ya, pues obviamente que el difunto no va a poder disfrutar de esas prestaciones. ¿Para quién son entonces los beneficios? Si llega a fallecer un trabajador, los beneficios son para sus beneficiarios, obviamente, ¿no? Para sus dependientes económicos. ¿A qué tiene derecho los dependientes económicos o los familiares de un trabajador que ha fallecido? Primeramente tienen derecho a recibir prestaciones en dinero. ¿Cuáles son las prestaciones en dinero a las que tienen derecho los familiares de los trabajadores que han sufrido un riesgo de trabajo? Primeramente tienen derecho al pago de una indemnización. Esa indemnización equivale a 5,000 días de salario. ¿Sale? Lo comento una vez más. Recuerden que estamos hablando de las consecuencias de los riesgos de trabajo. Les decía que una consecuencia muy importante que podemos encontrar en cuanto a los riesgos de trabajo es la muerte. Les decía que, pues obviamente, el trabajador ya no va a beneficiarse pues con prestaciones, pero beneficiar en la familia. Ahora, de manera general, ¿qué beneficios, sale o qué prestaciones tienen derecho los derechohabientes o los familiares de un trabajador que ha fallecido? Tienen derecho a recibir prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Primero hablamos de las prestaciones en dinero. Por lo que respecta a las prestaciones en dinero, tienen derecho a recibir una indemnización que equivale al pago de 5,000 días de salario. ¿Sale? 5,000 días, si ustedes hacen cuentas, equivalen a más o menos 15 años. ¿Sale? Esa es la indemnización. Pero bueno, además de la indemnización, los derechohabientes también tienen derecho a pensiones. ¿Sale? Se les va a pensionar. ¿A quién se le pensiona? A la viuda, concubino, concubinario. Además, también se le va a pensionar a los dependientes económicos, es decir, a los hijos que pues se quedaron huérfanos, ¿no? Esa pensión se le llama pensión por orfandad. Ahora se preguntarán ustedes, bueno, ¿y cómo se calculan esas pensiones? De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, se calculan con porcentajes. Porcentajes que las propias normas, que las propias leyes establecen. Pero bueno, antes de continuar les comento algo muy importante.
¿Qué se debe hacer cuando un trabajador sufre un riesgo de trabajo? Miren, me he dado cuenta que últimamente, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de la carrera de Administración, se han hecho capacitaciones, se han hecho conferencias a trabajadores, y me he dado cuenta que el patrón manipula dichas conferencias, dichas capacitaciones siempre a su favor. Les voy a decir por qué. Esta clase que le estoy dando a ustedes ahorita, le he dado muchas veces, y coincide lo que me han dicho varias personas. ¿A qué me refiero con esto? Coincide que de repente me han dicho que en las conferencias, que en las capacitaciones, le dicen, pues, que cuando sufran un riesgo de trabajo, no digan qué pasó en el trabajo, ¿sale? Les dicen que se dejen atender en hospitales particulares, ¿sale? Puede que esto no se escuche mal, pero les voy a decir si está mal, ¿sale? Porque si un médico del Seguro Social le pregunta a un trabajador que dónde se accidentó, y él le dice que se accidentó en su casa, por ejemplo, no le dice que se accidenta en su centro de trabajo, pues obviamente que no se va a acreditar el riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajador ya dijo ante una autoridad que es el médico del Seguro Social que él no se accidentó en el trabajo, sino que se accidentó en su casa. Entonces debemos tener cuidado. Si sufrimos un riesgo de trabajo, al momento de que nos haga de que nos interrogue, de que nos pregunte el médico, pues hay que manifestarle la verdad que ocurrió en el trabajo, ¿vale? Otra situación, estimados alumnos, cuando ocurren riesgos de trabajo, resulta que ahora los patrones, pues tratan de muy bien a sus trabajadores, ¿no? Y los llevan a médicos particulares, y les dicen que los van a tener bien atendidos, que no va a haber ningún problema. Entonces, desde mi punto de vista, esta situación resulta absurda. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo los patrones es buscar deslindarse de sus responsabilidades, es buscar evitar pagar indemnizaciones, evitar pagar más cuotas que establece la ley. Esa es la verdadera razón por la que cambian de actitud drásticamente, ¿no? Entonces, la recomendación es que cuando una persona sufre un riesgo de trabajo, se atienda, pero se atienda obviamente en el Seguro Social, para que ahí se certifique que sufrió un riesgo de trabajo. Recuerden que la verdad escondida en que el patrón te dice que no digas que te accidentaste en el trabajo o que te atiendan en un médico particular, es esa, que no te quieren realmente pagar la indemnización, y que el patrón no quiere cumplir con sus obligaciones patronales de pagar más cuotas al Seguro Social. Entonces, la recomendación es que se atiendan en el hospital del Seguro Social. Ahora, les comento que los riesgos del trabajo, ya saben ustedes, se pueden presentar de dos maneras, como enfermedad y como riesgo de trabajo. Entonces, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, manejan dos formatos. Manejan primeramente el formato ST7. Ese formato ST7 es para riesgos de trabajo, estimados alumnos. ¿Sale? Le comento una vez más, ese formato ST7 es para riesgos de trabajo, y obviamente que lo debe llenar el trabajador, también lo debe llenar el médico, y en últimas lo debe llenar también el patrón. Si el patrón se niega a firmar, no pasa nada. De todas maneras, ya se presume que existe el riesgo de trabajo, porque ya lo firmó el trabajador y ya lo firmó también el médico. Pero bueno, retomando el tema, además del formato ST7, podemos encontrar el formato ST9. ¿Sale? El formato ST9 es para enfermedades. Y lo mismo, pues si un trabajador ha desarrollado una enfermedad en el desempeño de su trabajo, es muy importante que se llene ese formato. ¿Para qué es importante? Bueno, pues para que se cumpla con los requisitos que establece la ley del Seguro Social y sus reglamentos, y se pague cabalmente lo que es la indemnización y la pensión que establece la ley, ¿no? Ahora, otra situación que debo comentarles, estimados alumnos, pues es que si ustedes se atienden con un médico particular, o si las personas se atienden con un médico particular, también existe la posibilidad que se acredite, que se compruebe que existió el riesgo de trabajo. ¿Cómo se va a acreditar? Se va a acreditar con la documentación que remite el médico particular al Seguro Social. Les voy a decir cuál es el problema. Hay médicos que ya tienen convenio con los patronos, entonces le llevan a los trabajadores para que obviamente no manden ese reporte al Seguro Social. Esa es la situación. ¿Por qué creen que personalmente el patrón lleva a los trabajadores que han sufrido un accidente a un médico particular? Para que eviten problemas.
Pero bueno, ustedes ya saben de alguna manera qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, otra situación que debemos comentar, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de la carrera de Administración, ¿sale? Es a lo que tienen derecho los trabajadores, que ya de alguna manera se los comenté, ¿no? Vamos a señalar a qué es lo que tienen derecho los trabajadores en términos de la Ley Federal del Trabajo. En términos de la Ley Federal del Trabajo, a lo que tienen derecho los trabajadores es primeramente asistencia médica y quirúrgica, que ya se les había comentado. Además de ese derecho, estimados estudiantes, otro derecho a que tienen los trabajadores que han sufrido un riesgo de trabajo es a la rehabilitación. Ese también es un derecho de los trabajadores que, lo repito, han sufrido un riesgo de trabajo. Tienen derecho a la rehabilitación. Además de la rehabilitación, otro derecho que tienen los trabajadores que han sufrido un riesgo de trabajo es a la hospitalización cuando lo requiere el trabajador, cuando lo requiere el asegurado. ¿Sale? Recuerden que estamos hablando de cuáles son los derechos que tiene un trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo. El primer derecho les decía que es asistencia médica y quirúrgica. Otro derecho que tiene es a la rehabilitación. Otro derecho que tiene es a la hospitalización cuando así lo requiera. Otro derecho que tiene el trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo es a medicamentos y a material de curación. Además de los medicamentos y material de curación, otro derecho que tiene un trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo es a los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios. Y por último, la indemnización que fija la Ley Federal del Trabajo. Lo comento una vez más. Les decía que lo que estamos señalando en este momento son los derechos que tiene un trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo. Dichos derechos son los siguientes. 1, asistencia médica y quirúrgica. 2, rehabilitación. 3, hospitalización cuando sea necesaria. 4, medicamentos y material de curación. 5, aparatos de prótesis y ortopedia necesarias. Y por último, la indemnización que fija la ley. Ustedes ya saben cuáles son las indemnizaciones. Si se trata de una incapacidad permanente total, ya saben que la indemnización equivale a 1,095 días de salario, es decir, a unos 3 años de trabajo. Ahora, si es una indemnización por muerte, ya saben que la indemnización equivale a 5,000 días de salario, al pago de 5,000 días de salario, que eso en años vendrían siendo unos 15 años. Pero bueno, vamos a continuar. ¿Qué otra situación debo comentarles, estimados estudiantes? Bueno, otra situación muy importante que debo comentarles es que prescriben las acciones para reclamar indemnizaciones. Es decir, por el simple paso del tiempo podemos perder el derecho a reclamar indemnizaciones. Para eso hay que tomar algo muy en cuenta. ¿Cuáles son los plazos para que prescriban? Pues obviamente nuestros derechos de reclamar indemnizaciones. El pago para reclamar una indemnización en caso de muerte del asegurado es de 2 años, 2 años contados a partir de su muerte. Entonces lo comento una vez más. Recuerden que el plazo para reclamar el pago de la indemnización de un trabajador que ha fallecido es de 2 años. ¿Cuándo se van a empezar a contar esos 2 años? 2 años a partir de su muerte. Otra situación que debemos abordar es cuando el trabajador sufre incapacidad permanente total, ¿sale? O parcial. Bueno, pues les hago la observación que tiene también 2 años para reclamar el pago de una indemnización, pero ese plazo se va a contar a partir de que le califiquen el grado de riesgo de trabajo. Lo comento una vez más, les decía que el plazo también para reclamar una indemnización, ya sea por incapacidad permanente o por incapacidad permanente parcial, estimados estudiantes, es de 2 años. ¿Cuándo van a empezar a correr esos 2 años? A partir de que se califique el grado. ¿Sale? Si no se ha calificado el grado, pues simple y sencillamente no pueden empezar a transcurrir los años. ¿Qué es esto de la calificación del grado? La calificación del grado de trabajo, la calificación del grado de riesgo de trabajo, más bien, consiste en que los especialistas determinarán si existe o no riesgo de trabajo y cuál es el grado que tiene dicho riesgo de trabajo, que puede ser incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total. La muerte, pues que obviamente el solo hecho de que el trabajador muere en ese momento ya
está calificado el grado, ¿no? Ni modo que se haya muerto a medias o que se haya muerto solo un porcentaje de su cuerpo, ¿no? Pero bueno, lo comento una vez más. Recuerden que estamos hablando del plazo para hacer valer una indemnización por incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial. El plazo para reclamar esas indemnizaciones, recuerden que son 2 años. 2 años, ¿a partir de qué? A partir de que se califique el grado. Les decía que la calificación de grado consiste en que los expertos en materia de riesgo de trabajo van a determinar primeramente si existe riesgo de trabajo y en segunda en qué grado se debe calificar, si es incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial o bien incapacidad permanente total. Pero bueno, se preguntarán ustedes en este momento, ¿y quién califica el riesgo de trabajo? Quien se encarga de calificar el riesgo de trabajo, obviamente es el área de medicina y trabajo del Seguro Social. Esa es la área correspondiente que va a calificar el grado. ¿Sale? Lo comento una vez más. El área en materia de medicina y trabajo, esa área está especializada por médicos que obviamente tienen la experiencia calificando los riesgos de trabajo. ¿Sale? Es decir, determinando si existe o no existe el riesgo de trabajo. Pero bueno, ya que les he comentado esto, les hago la observación que como abogados, lo que podemos hacer si es que la calificación de grado no nos beneficia, podemos impugnar, es decir, podemos atacar la determinación de los médicos de calificar el grado a través de un medio de impugnación. El medio de impugnación que debemos promover, que vamos a usar para atacar la calificación de grado, se llama recurso de inconformidad. Eso es lo que podemos hacer. Nos podemos inconformar en contra de la calificación del grado. Pero bueno, vamos a continuar. Lo siguiente que vamos a abordar es los casos en los que el patrón quede exceptuado de cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social. Lo voy a comentar una vez más. Vamos a hablar ahora de los casos en los que el patrón quede exceptuado de cumplir sus obligaciones cuando un trabajador ha sufrido un riesgo de trabajo. Esos casos los van a poder encontrar en el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo. Lo vuelvo a comentar, recuerden que el tema más importante de esta semana, sin duda alguna, son los riesgos de trabajo. Ahora, les decía que vamos a analizar en este momento con fundamento en el artículo 488 de la Ley Federal del Trabajo, cuáles son los casos en los que el patrón va a quedar exceptuado de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. El primer caso, estimados alumnos, es si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Ese es el primer supuesto o la primera hipótesis que exceptúa al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Lo comento una vez más. El primer caso es que si el accidente ocurre cuando el trabajador se encuentre en estado de embriaguez. Entonces, si está borracho, si está alcoholizado el trabajador y este sufre un riesgo de trabajo, ¿hay responsabilidad para el patrón? Claro que no. Quede exceptuado de cumplir con su responsabilidad en materia de riesgos de trabajo. Pero bueno, hay que tener cuidado en ese orden de ideas, pues obviamente que no se acude al centro de trabajo alcoholizados o crudos, porque casi es lo mismo, ¿no? Pero bueno, otro supuesto que exceptúa al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo es si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo el efecto de algún narcótico o droga enervante. Lo vuelvo a comentar, les decía que otro supuesto que va a exceptuar al patrón de cumplir con su obligación en materia de riesgos de trabajo es si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. ¿A qué se refiere esto? A que si el trabajador está drogado, pues lamentablemente que no lo va a amparar el seguro de riesgos de trabajo. Y además que el patrón va a quedar exceptuado de cualquier obligación respecto a ese riesgo de trabajo. Entonces no podemos ir ni drogados ni borrachos a la chamba, porque si no nos vamos a meter en problemas. Si nos llegamos a accidentar, ni nos van a indemnizar, ni nos van a pagar ninguna prestación. Entonces, mejor hay que tener cuidado. Pero bueno, hay un tercer supuesto, estimados alumnos, por los cuales, quede exceptuado el patrón
de cumplir con su obligación en relación a los riesgos de trabajo. Ese supuesto es si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión, ¿sale? O si es por acuerdo con otra persona. Lo comentamos una vez más. Les decía que otro supuesto, otra hipótesis por la cual el patrón va a quedar exceptuado de cumplir con su obligación en materia de riesgos de trabajo es si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién en su sano juicio se puede causar un daño a sí mismo? Sí, lo hay. Nuestro país es un ejemplo. Hay trabajadores que se han cortado un dedo, sale que se han lastimado intencionalmente para ser indemnizados o les paguen pensión. Lamentablemente, si hay un testigo y se da cuenta de esa situación, pues obviamente que puede reportar al trabajador y este se puede meter en problemas, ¿no? Incluso hoy en día, con la tecnología, se pueden desvirtuar muchas teorías, muchos mitos, muchos hechos. Hay lugares donde hay cámaras. Las cámaras pueden captar todo, ¿sale? Y esa cámara puede captar a algún trabajador que intencionalmente se esté haciendo daño, ¿no? Y resulta, pues, que él trata de hacerle creer al patrón que ha sufrido un riesgo de trabajo. ¿Para qué? Para que lo indemnice, incluso en su momento se le pague una pensión. En ese orden de ideas, ¿qué puede hacer el patrón? Instalar ese tipo de cámaras y demostrar pues que él se causó el daño de manera intencional, que el trabajador se dañó a sí mismo y en ese orden de ideas ya no tendría derecho ni a la indemnización ni a la pensión que establece la ley correspondiente. Bueno, nos vamos a un último supuesto. El último supuesto por el cual quede exceptuado el patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo es si la incapacidad es resultado de alguna riña o intento de suicidio. Lo voy a comentar una vez más. Les decía que el último supuesto para exceptuar, ¿vale? Para exceptuar, lo vuelvo a comentar, al patrón de cumplir con su responsabilidad en materia de riesgos de trabajo es si la incapacidad o el daño es resultado de alguna riña o intento de suicidio. Yo creo que el intento de suicidio todos lo ubicamos, ¿no? Pero la riña, ¿a qué se refiere, estimados estudiantes? La riña se refiere a una pelea, ¿sale? Es decir, que se haya provocado dos personas, se agarran a golpes, se peleen, y a causa de esa pelea, a causa de esos golpes, uno de ellos queda lastimado. En ese supuesto, el patrón no está obligado a cumplir con ninguna obligación en materia de riesgos de trabajo. O si descubren que el trabajador se intentó suicidar y a causa de ese intento de suicidio se lastimó, pues obviamente que no lo van a parar el seguro de riesgos de trabajo. Y el trabajador, recuerden, perdón, el patrón no estará obligado a cumplir con sus obligaciones. Pero bueno, vamos a continuar, me parece realmente un tema muy interesante y lo que ahora debemos abordar, lo que ahora debemos señalar es lo que establece el artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo es muy preciso, nos establece en qué supuestos no queda el patrón eximido de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Lo que una vez más, estimados alumnos, les decía que lo siguiente que debemos analizar es que con fundamento en el artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo existen varios supuestos por los cuales no se exime al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. El primer supuesto que el trabajador hubiera aceptado de manera explícita o implícita los riesgos de trabajo. Ese es el primer supuesto que no exime al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Lo comento una vez más, es el primer supuesto que no va a eximir al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo, es que el trabajador hubiera aceptado de manera explícita o implícita los riesgos de trabajo. Ese es el primer supuesto. Hay otro supuesto. El segundo supuesto que no exime o que no libera al patrón de cumplir con su responsabilidad en materia de riesgos de trabajo es que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Ese es el segundo supuesto, que lo vuelvo a repetir, no exime
o no libera al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Ese segundo supuesto, recuerden que consiste en que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. Entonces, si les voy a dar un ejemplo, un trabajador no cuenta con los elementos de seguridad, no tiene un arnés y pues sube a un lugar alto y cae y se mata, no tenía arnés, pues la culpa fue de él finalmente, ¿no? Pero ¿qué creen? Ese tipo de situaciones no libera al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Tiene que pagar, ¿sale? Por ese riesgo de trabajo. Aquí, ¿qué situación se pudo evitar? Que el supervisor, ¿no? Que el patrón estuviera atento. Les voy a dar un ejemplo para mis alumnos de administración, ¿no? Supongamos que ustedes van a tener a su cargo personal y hay personal indisciplinado, pues hay que llamarle la atención, o hay personal que no sigue las normas de seguridad y higiene, hay que llamarle la atención, pero una vez, ¿no? ¿Qué pasa si ellos se mueren o se lastiman? Los responsables van a ser ustedes, porque son los patrones o los representantes del patrón. Entonces mejor hay que evitar conflictos y hay que hacérselo saber hacia los superiores, ¿no? Es indisciplinado, es insubordinada esa persona, no cumple con las medidas de seguridad. Entonces yo decido, pues que mejor, o yo opino que mejor se le den las gracias, que mejor se les despida a que nos meten en un problema. No se vaya a morir aquí, o no se vaya a accidentar, y obviamente nos van a ser responsables, porque así lo establece, si lo escucharon bien, el artículo 489 de la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, hay un último supuesto que no libera o que no exime al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgos de trabajo. Y ese supuesto consiste en que el accidente sea producto de la imprudencia de algún compañero de trabajo. Lo comento una vez más. Les decía que el último supuesto que no libera a los patrones de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgo de trabajo es que el accidente sea producto de la imprudencia de algún compañero de trabajo. Es más, si tuvo la culpa un compañero de trabajo, no importa. Aún así, el patrón está obligado a cumplir con sus obligaciones en materia de riesgo de trabajo, aunque haya sido un trabajador el que fue culpable de la muerte o del accidente obviamente, el asegurado. Entonces, recuerden, hay un último supuesto que no libera o que no exime al patrón de cumplir con sus obligaciones en materia de riesgo. Y ese supuesto, recuérdenlo, es que el accidente sea producto de la imprudencia de algún compañero de trabajo. Pero bueno, si no hay duda, o que obviamente no la hay, lo insistimos, pero nada más estoy conectado yo, vamos a continuar. ¿Qué otra situación es interesante desde mi punto de vista? Desde mi punto de vista también es importante abordar lo que señala el artículo 490 de la Ley Federal de Trabajo. El artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo establece que la responsabilidad del patrón en materia de riesgos de trabajo aumentará hasta un 25% en las siguientes hipótesis o en los siguientes supuestos. Lo voy a comentar una vez más, todavía tenemos tiempo. Les decía, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, la carrera de Administración, que con fundamento en el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, la responsabilidad del patrón se aumentará hasta en un 25% en los casos siguientes. El primero de ellos, si no cumple con las disposiciones legales y reglamentarias para prevenir riesgos de trabajo. Ese es el primer supuesto. ¿Sale? Se aumenta, recuérdenlo, en un 25% la responsabilidad del patrón en los siguientes supuestos. Uno, si no cumple con las disposiciones legales y reglamentarias emitidas, para prevenir riesgos de trabajo. ¿Sale? Un ejemplo, que sus trabajadores no tengan los elementos de seguridad porque él no los compró. Recuerden que es la obligación del patrón comprar los útiles de trabajo. No le entrega los elementos de seguridad suficientes, pues obviamente que se va a meter su responsabilidad en un 25%. El segundo supuesto por el cual aumentará hasta en un 25% la responsabilidad de los patrones tratándose de riesgos de trabajo es si, habiéndose presentado accidentes anteriores, no hubiera adoptado las medidas necesarias para evitar que se repitieran. Y lo repito una vez más, les decía que el segundo supuesto por el cual se aumentará
en un 25% más la responsabilidad de los patrones en materia de riesgos de trabajo es si habiéndose presentado acciones anteriores no hubiera adoptado las medidas necesarias para evitar que se repitieran. Además de ese supuesto, otro supuesto que establece la Ley Federal del Trabajo, en el cual se aumentará en un 25% más la responsabilidad de los patrones en materia de riesgos de trabajo, es si no adoptan las medidas preventivas establecidas por las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Lo comento una vez más, les decía que otro supuesto por el cual se va a aumentar un 25% más la responsabilidad del patrón tratándose de riesgos de trabajo es si no adopta las medidas preventivas establecidas en las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Otro supuesto, estimados alumnos, por el cual aumentará en un 25% más la responsabilidad de los patrones tratándose de riesgos de trabajo es si los trabajadores informan al patrón de los peligros que existen en la empresa y el patrón no hace nada para solucionarlos. Este me parece muy interesante, lo vamos a comentar. Les decía que otro supuesto por el cual aumentará en un 25% más la responsabilidad de los trabajadores tratándose de riesgos de trabajo es si los trabajadores ya le informaron al patrón de los peligros que existen en la empresa y el patrón no hace nada para solucionarlos. Me viene a la mente lo que decía un amigo que trabajaba como chofer de autobús. Este amigo me decía que pues ya le habían dicho al patrón que las llantas del camión estaban listas, ya le habían dicho que el camión estaba en malas condiciones y aún así pues un chofer se accidentó. En ese orden de ideas, pues les hago la observación que este es un ejemplo, ¿no? Ya se le había dicho al patrón, que las llantas estaban lisas, que el camión estaba en malas condiciones y no hizo caso. Ese sería un perfecto ejemplo de que se debería aumentar en un 25%, obviamente la responsabilidad del patrón. Pero bueno, vamos a continuar, compañeros, compañeras. Les comento que además de lo que hemos estado precisando, estimados alumnos, también, ¿vale? También es importante retomar un tema muy importante, que es la indemnización por muerte, ¿no? La indemnización por muerte que ya saben, pues se le paga a los beneficiarios, ¿no? A los familiares y no al trabajador, pues que obviamente ya está muerto, ¿no? Para tal efecto hay que analizar algunos artículos, por ejemplo, lo que establece el artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué establece ese artículo 500 de la Ley Federal del Trabajo? Establece que cuando un riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios. Lo comento una vez más. Les decía que para el caso de la indemnización por muerte hay que tomar en cuenta 3 artículos de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 500, el artículo 501 y el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a analizar cada uno de ellos. Primero el artículo 500. Ese artículo 500 señala que cuando un riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnización comprenderá 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios y el pago de la cantidad que fija el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué comprende esa indemnización? 2 meses de salario más la cantidad que fija el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué establece el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo? Lo que ya les había dicho hace algunos minutos, ¿no? Que en caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas que se refieren los artículos anteriores, es decir, el 501 y el 500, será la cantidad equivalente al importe de 5,000 días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. Lo que les decía hace rato. Entonces, además del pago de 2 meses de salario por gastos funerarios, le pagarán a la familia o a los beneficiarios 5,000 días de salario. Ahora, ya para finalizar, es importante señalar quiénes son los beneficiarios de la indemnización por muerte. Los beneficiarios
de una indemnización por muerte los establece el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. En términos de ese artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, tienen derecho a recibir la indemnización en casos de muerte las siguientes personas. 1. La viuda que hubiese dependido económicamente del trabajador. Ese es el primer supuesto para recibir la indemnización. La viuda, lo repito, que hubiese dependido económicamente del trabajador. Además de la viuda, otra persona que puede recibir esa indemnización, estimados estudiantes, en términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, son los ascendientes. ¿Sale? Los ascendientes. ¿Quiénes son los ascendientes? Es decir, puede ser un padre, puede ser un abuelo, puede ser un tío. ¿Sale? Además de los ascendientes, estimados estudiantes, otra persona que obviamente puede ser beneficiaria o beneficiario de una indemnización por muerte, puede ser, estimados estudiantes, los hijos. ¿Sale? Los hijos también pueden ser, obviamente, beneficiarios de una indemnización por muerte. Para finalizar, les hago una reflexión. La primera persona, es que esto que les mencioné es un orden de prelación. Entonces, la primera persona que tiene derecho al pago de una indemnización es el cónyuge supérstite o la viuda. ¿A qué me refiero cuando hablo de cónyuge supérstite? El cónyuge que ha sobrevivido a la muerte. ¿Sale? A la muerte, el otro cónyuge, obviamente. Ese es el que tiene el primer grado de preferencia. Segundo grado de preferencia, quedamos que son los ascendientes, que pueden ser abuelos, pueden ser tíos, padres del difunto, ¿vale? Y por último, pueden ser los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Los hijos, por ejemplo, ¿sale? A falta de cualquier beneficiario, es algo que no establece la ley, pero que sí se hace así, quienes van a recibir esa indemnización, pues obviamente es el Seguro Social. Obviamente es el Estado mexicano representado por el Seguro Social. Pero bueno, hasta aquí le vamos a dejar con la grabación de nuestra videocápsula número 5. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, pues cualquier situación yo me reitero a sus órdenes y seguimos en contacto a través de la plataforma. Que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo de la hora en que ustedes escuchen y vean esta grabación. Muchas gracias de antemano por su atención.